Mi nombre es Estefanía Mena, mi código es 1493018. El texto que tengo frente a mí es Un olmo seco de Antonio Machado. Antonio Machado nació en 1875 en Sevilla, España, y murió en 1939 en Francia. Pertenece a la generación del 98. La generación del 98 estuvo marcada por el suceso histórico de perder sus últimas 3 colonias que le quedan a España en América, las cuales son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La filosofía de la generación del 98 es una filosofía existencialista ligada al pesimismo, y eso es debido a que España sufre una situación decadente y por lo mismo es una crítica ante todo lo que está ocurriendo. El líder de dicha generación es Miguel de Unamuno. Esta generación toma a Castilla, a la comunidad de Castilla, como si fuera toda España. En 1912, Antonio Machado publica su libro Campos de Castilla, que es al que pertenece este poema. Antonio Machado vivió en Soria con su esposa Leonor, aunque su esposa muere al poco tiempo de estar casados, y es por eso que Antonio Machado queda viudo, y por eso muchos de sus poemas están marcados por la nostalgia. Algunos temas que Machado toca en sus poemas son el pesimismo, la nostalgia, el paso del tiempo, la crítica a España, y también toca, muchas veces tiene un diálogo consigo mismo en sus poemas. El poema de Un olmo seco tiene un tono de nostalgia y al mismo tiempo de esperanza. Los temas son la nostalgia del paso del tiempo y cómo el paso del tiempo acaba con la vida. La comparación de un olmo con la situación de España y con la situación de su esposa Leonor, que muere de tuberculosis al tiempo después. La idea central es la nostalgia ante la muerte y esperanza de que las cosas puedan cambiar, tanto la situación de su esposa con su enfermedad y la situación de España con su crisis. Los sentimientos que se observan a lo largo del poema son la nostalgia, la tristeza y por último la esperanza. El poema lo dividí en 3 partes. La primera parte del verso 1 al verso 14, donde describe cómo está el olmo. Como por ejemplo, un olmo hendido por el rayo y en su mitad podrido. Desde ese entonces se puede ver que el olmo está muriendo y que está en muy malas condiciones. La segunda parte del verso 15 al verso 25, donde describe lo que le puede pasar al olmo si éste muere, como por ejemplo que lo conviertan en una mísera caseta o que simplemente esté tirado al borde de un camino. La tercera parte es del verso 26 al verso 30, que es donde el poeta muestra una esperanza sobre que el olmo pueda revivir, como por ejemplo, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Entre las figuras literarias se encontraron 3 encabalgamientos importantes. El primero en el verso 5 y 6, donde dice, el olmo centenario en la colina que lame el Duero. Este encabalgamiento rompe el cirrema colina que, y lo que quiere expresar es la ubicación de donde está el olmo, ya que el Duero es un río que se encuentra en Soria. También ejército de hormigas en hilera va trepando por él, que es el verso 12 y 13. El rompe el cirrema hilera va. Y esto quiere decir que está tan en malas condiciones que incluso los insectos se aprovechan de él. Y por último, el verso 28 y 29, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Rompe el cirrema espera también, y en estos 2 versos el poeta quiso expresar la gran esperanza que él siente ante que pueda revivir, pueda sobrevivir, o su esposa, ¿verdad? O España pueda mejorar su situación. Se encontró también una hipálege en el verso 9, que dice, no será cual los álamos cantores. Esto quiere decir que el olmo está rodeado de álamos que están en buenas condiciones,
que guardan el camino de la ribera, en el verso 10. Quiere comparar como la situación del olmo con los álamos o los árboles que están a su par, que están en buenas condiciones y que tienen vida. También se encontró una anáfora importante en la parte 2 del poema, en los versos 15, 19 y 22, ya que empieza con antes que te derribe, antes que rojo, en el verso 15, antes que el rojo hogar mañana, en el verso 19, y antes que te descuaje el torbellino, en el verso 22. Esto quiere, en parte es un poco pesimista y un poco alentador, ya que en la siguiente parte se muestra un poco se muestra la esperanza del poeta. Sin embargo, en esta parte le está como hablándole al olmo, diciéndole que debe mejorar antes de que le pueda pasar algo peor, como que le quiten la vida por completo. También se encontró una comparación que en la primera parte, donde dice al olmo viejo hendido por el rayo y su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo. Está comparando las diferentes situaciones del año y cómo el olmo ha estado ahí y se ha ido desgastando con las lluvias de abril y con el sol de mayo, ya que las lluvias lo han podrido y puede que el sol le haya desgastado también. También es importante mencionar que todo el poema es una antítesis, ya que la primera y la segunda parte muestran un pesimismo, una nostalgia y una tristeza, por ejemplo, describiendo la situación del olmo, descubriendo lo que le puede pasar si muere, y en la tercera parte, que es la parte más corta, son solamente 5 versos, muestra la esperanza del poeta. Desde el título se puede percibir que el olmo seco representa la muerte, ya que es un árbol o algo en la naturaleza que está seco, y cuando algo en la naturaleza está seco significa que está muriendo. El lenguaje que utiliza el poeta es un lenguaje coloquial y se puede entender fácilmente. Estefanía, a mí me gustaría que usted comentara algo acerca del nivel fónico. ¿Qué características de tipo fónico encuentra usted en este poema Un olmo seco? Por ejemplo, que es un poema de 14 sílabas en su mayoría, es de arte mayor, y al principio toda la primera parte donde describe al olmo es un soneto, aunque es un soneto que no sigue las reglas del soneto, sino es un soneto hecho a las medidas del poeta, perdón. Y después toda la segunda parte y la tercera parte son del verso 15 al 30 son versos que van juntos, y en su mayoría son de arte mayor. Sin embargo, en esta parte es donde más se muestra el arte menor del poeta, como por ejemplo Mi corazón espera, que son los versos que el autor utiliza para remarcar su esperanza. ¿Se ve alguna, en esta combinación de versos de última parte, que usted dice que hay de arte mayor y hay de arte menor, podría ser otro tipo de estrofa que no fuera el soneto? Tal vez una silva que está mezclando arte mayor con arte menor. Cuénteme un poco, ¿encuentra rima en el poema? Sí, rima por su timbre, es consonante, y por su disposición es encadenada. Podríamos decir que Antonio Machado sigue moldes clásicos en la forma en la que escribe. Antonio Machado, antes de que perteneciera a la generación del 98, nunca perteneció al modernismo, sin embargo tiene varios rasgos del modernismo, entonces podría decirse que Antonio Machado mezcla esos rasgos del modernismo con la nostalgia y la ideología que tiene la generación del 98. ¿Usted encuentra que hay alguna apóstrofe
en esa manera de que usted dice que el poeta le habla al olmo? En el verso 26 y 27 donde dice, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. O sea, porque le está hablando al olmo que él quiere apuntar y quiere darse cuenta de que todavía tiene una rama verdecida y que todavía tiene esperanza de vivir. Vamos a pasar a la discusión. Vamos a comentar el cuento Sinfonía Concluida de Augusto Monterroso. En este cuento, Estefanía, el narrador dice lo siguiente: un viejo organillero de una iglesia de barrio. Un narrador que pareciera ser no personaje. ¿Qué cree usted qué importancia puede tener que él se refiera a un personaje, pero que además apunta que es de una iglesia de barrio? Y dice que este viejo organillero fue el que encontró los dos movimientos que le faltaban a la sinfonía de Schubert. ¿Qué importancia cree que tiene usted esto? Tal vez el autor quiere remarcar que como es una persona humilde, después no le van a hacer no lo van a tomar en serio, o se van a querer aprovechar de él por el hecho de que pueda ser que sea una persona que no está muy bien estudiada o que simplemente no tiene una clase social alta. Entonces el autor pudo haberlo utilizado en señal de que las personas se pueden aprovechar más de alguien de ese nivel que de alguien más estudiado. Cuando el organillero encuentra las partituras, él se pone muy contento. Y entonces él dice lo siguiente: sin decir nada a nadie, y mucho menos a su mujer, vendió su casa para trasladarse a Viena. ¿Por qué la emoción del organillero? ¿Y por qué la ironía de que no le dice a nadie, menos a su mujer? Tal vez porque si él le decía a las demás personas que él había encontrado las partituras, no le iban a creer o simplemente lo iban a tomar como si fuera algo chistoso, un chiste. Y él se quiso trasladar a Viena porque ahí se encontraba el resto de las partituras, entonces él creía que si se iba de viaje a Europa, pues él iba a poder venderlas o compartirlas con el mundo para que la sinfonía, que fue todo un misterio porque nunca estuvo concluida, al final, después de muchos años, pudiera estar concluida. ¿Nota usted alguna ironía en el hecho de que él dice que no le dice a nadie, menos a su mujer, de la situación que tiene entre manos? ¿Cree usted que hay alguna ironía ahí? Sí, porque él tal vez se quiso mostrar como un poco enaltecido al haber encontrado las partes de la partitura, y como que se quiso guardarlo todo para él y para que él pudiera llevarse como el éxito y para que todo fuera para su persona. Siguiendo con el personaje, llega a Europa y pasa por varios lugares. ¿Cuál es el resultado de todos esos intentos que él tiene para convencer a la gente que ha encontrado la parte que faltaba en la sinfonía? Pues al principio las personas no le creían, pero sin embargo después se topó con una familia de judíos, que los judíos fueron muy astutos porque ellos dijeron de que no eran la parte de la partitura, mientras ellos en su idioma pues se hablaron y se dijeron que sí eran las partituras. Entonces ellos se querían aprovechar de él, sin embargo él, como desilusionado de que supuestamente no era la partitura verdadera, se las llevó. Muy bien, ¿por qué dice él al final casi del cuento, lleno de melancolía y harto de luchar con los buenos y los malos? ¿A qué se referirá eso? Tal vez a las personas que le dieron la espalda o que se burlaron de él cuando él dijo que había encontrado la sinfonía. Y bueno, supuestamente el personaje, los judíos habían sido buenos al decirle que no era verdadera. Sin embargo, el personaje nunca se entera que lo engañaron, pero sí se percató que muchas personas no le creyeron y de que para muchas personas fue una burla. Al final dice el cuento, ni él ni su patria podría reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que el mundo con tanto sentido común rechazaba.
¿Qué podemos pensar de este final? Pues que el autor está haciendo una crítica muy fuerte, tanto a la ignorancia como al deseo de tener más, o sea, al deseo materialista. Por ejemplo, critica al personaje por, por ingenuo, por llevado, y critica también a los judíos, que fueron las que al final dijeron que no era cierto y que por eso no se, y que después el personaje toma decisiones y por eso después no lo puede presentar al mundo. También critica el aprovechamiento, o sea, como ellos se querían beneficiar solo a ellos mismos, porque ellos mismos querían las partituras pues para cobrarlas, para venderlas y para hacer una fortuna, no pensando en los demás. O sea, el autor critica como el materialismo, las ganas de tener más y la ignorancia también. Esta última frase, que el mundo hubieras recibido con alegría, pero el mundo con tanto sentido común rechazaba. Explíqueme esa última parte. Que el mundo lo hubiera recibido porque o sea, la melodía es muy famosa, y Schubert también, pero la sinfonía nunca se concluyó. Entonces, para el mundo de la música hubiera sido un aporte muy valioso que la sinfonía al final se hubiese concluido y se hubiesen encontrado las notas y las partituras que faltaban. Pero sin embargo, el mundo también los rechazaba porque, pues tal vez para algunos era indiferente. También la indiferencia o ¿A qué le prestará atención al mundo? Porque el narrador dice que el mundo tiene mucho sentido común. Y cuando una persona tiene sentido común, eso es un halago. Pero ¿por qué el autor dice, el narrador dice, el mundo con tanto sentido común lo rechazaba? Si era algo bueno, si era un aporte para la música y para el arte, el mundo lo hubiera aceptado. Pero ¿por qué el narrador dice con tanto sentido común lo rechaza? Tal vez porque el poeta también quiere criticar el hecho de que la música, la cultura, el arte no sea tan bien apreciado como lo son tal vez las empresas, el dinero, todas las cuestiones materiales. Tal vez eso quería criticar el autor con sentido común, porque tienen sentido común para vivir, para progresar, para eso, pero no tienen la suficiente como cultura para poder aprovechar unas partituras que eran tan valiosas. Vamos a comentar algunas situaciones de Mr. Taylor. Me gustaría que usted me comente si hay algún proceso de alienación en el personaje de Mr. Taylor. Sí, porque cuando Mr. Taylor llegó a América Latina, él era un personaje que no contaba con muchos bienes materiales. Sin embargo, cuando él empieza a exportar las cabezas que la tribu indígena le proporcionó, él, por medio de su tío, pudo hacer mucho dinero, porque mientras más cabezas mandaba, más dinero él recibía. Entonces él se fue acomodando a esa vida de mandar cabezas, recibir dinero. Entonces ese fue el proceso donde él se fue acostumbrando a ganar el dinero por medio de la vida de las demás personas. En el cuento se menciona que él sufre un cambio, porque como usted dijo, cuando llegó a América Latina no tenía nada, pero él tenía además una creencia de la pobreza y de la riqueza. ¿Usted la recuerda? Decía que cuando no era malo ser pobre, media vez uno no le envidiase al rico. Y cuando él fue rico, dijo que no era bueno, o sea, que no era bueno, no era malo ser rico, media vez uno no le hiciese de más a los pobres. Muy bien. En este cuento podemos encontrar hechos ficticios, como todo cuento, pero podemos encontrar también coincidencias con la realidad. ¿Cuál sería lo ficticio? Lo ficticio sería la exportación masiva de cabezas a Estados Unidos, porque se podrían enviar como cuestiones de la cultura, como telas o como instrumentos de los indígenas, pero cabezas humanas de todo el país es algo ficticio. Muy bien. ¿Y lo real? ¿Qué sería lo real? ¿Qué podría tener parecido con la realidad? Lo real tal vez sería que el autor critica a Estados Unidos, porque a veces Estados Unidos se aprovecha de la situación de los países tercermundistas y subdesarrollados de América Latina. Entonces tal vez eso sería lo real, aunque lo real está representado en una crítica, en una ironía.
Hemos llegado al final de este comentario de la alumna Estefanía Mena, código 1493018.